Sí, bueno, y un Bueno, bienvenidos un martes más al directo de la lectura, comentarios y mentoring del libro Coaching no directivo. 20 graditos en Barcelona, día primaveral. Explicaremos las novedades de landing page y bueno, antes de todo agradecer como siempre a la red del coach, a Daniel Bacerra, ¿Dónde te vas con mi apellido? a Daniel y al doctor Leonardo Ravier por estar muy involucrado en la iniciativa. Y bueno, Dani, explícanos si quieres ahí a la comunidad las novedades, dónde estamos, si has colgado material nuevo en la landing page, así que todo tuyo. Bueno, estamos aquí hoy con una novedad, además de que ya hemos actualizado la landing page con material de apoyo nuevo, que ahorita pasaré a comentar. Deciros que a partir de hoy, ya por fin que estamos en otra fase con respecto a Barcelona, vamos a emitir todos los directos desde un estudio colaborador de la red del coach para creación de contenido, es decir, todo nuestro contenido audiovisual de la red del coach está a cargo de este estudio colaborador, que poco a poco iremos hablando de él. Y si tú quieres crear tus propios contenidos audiovisuales, infoproductos, podcasts, vas a poder contar también con este estudio, que ya verás que poco a poco vamos a mostrar las bondades que tiene. La próxima semana ya tenemos micros, así que nos escucharás mejor y nosotros podemos hablar un poquito más tranquilos. Así que nada, pues buscando la excelencia no solamente en el coaching como tal, sino en todo lo que rodea, ¿no? En la empresarialidad que queremos transmitir desde el coaching profesional. Bien, ¿hay material nuevo en la landing page Sí, ahora? hay una cosa importante en la landing page que os invito a todos los que estéis interesados a verlo, que hemos añadido una masterclass, bueno, es que de verdad es una clase magistral del doctor Leo Ravier, donde él habla de la definición de objetivos y la redefinición de conceptos, que hemos hablado por encima la semana pasada. Así que ahí, si puedes ver esa masterclass, la vas a disfrutar muchísimo. Está más dirigida a personas que ya son coaches profesionales y quieren mejorar muchísimo más su técnica. Así que si no eres coach y estás empezando, a lo mejor no vas a entender mucho de lo que se dice allí, pero si te interesa y quieres iniciarte en ese camino, es como ver desde un aspecto más elevado del uso de la técnica, y después vas a ir integrando cuando vayas comprendiendo todos los elementos que rodean esa técnica concreta que ves ahí que desarrolla el doctor Leo Ravier. Así que nada, que visita la landing page, te puedes unir al grupo de WhatsApp si quieres hacer preguntas. De momento a nosotros estamos aprendiendo técnicamente cómo gestionar vuestros comentarios, vuestros saludos, así que poco a poco vamos aprendiendo, pero estamos poniendo todos los recursos que tenemos a la mano, ¿sí? Bueno, ya el siguiente directo creo que también cambiaremos la hora. Será el martes, pero bueno, ya lo diremos en concreto, lo publicaremos y tendremos micro que creo que se nos escuchará mejor y será más profesional para poder hablar y seguir con las mentorías de coaching no directivo. Sí, hemos tenido peticiones, sobre todo en Latinoamérica, para cambiar la hora, entonces va a ser los martes, en vez de las 2 de la tarde, probablemente sea a las 8 de la noche. Hora en España. Hora en España, ese sea el horario. Lo confirmaremos y lo anunciaremos, como siempre. Perfecto. Pues bueno, gracias a todos los feedback que hemos recibido, bueno, ahora ya entramos en el capítulo 3, hay bastante tecnicismos, hay cosas que, por ejemplo, a mí que estoy iniciándome se me escapan, por tanto hemos cambiado la dinámica y lo que intentaremos es explicar lo que yo he entendido, haré como un resumen de los ítems y luego, si voy un poco desencaminado, Dani está aquí para matizar o para explicar algunos conceptos que a mí se me escapan, obviamente. Así que el capítulo 3 del libro Coaching no directivo se titula Autoaprendizaje, preguntas enfocadas y idoneidad del proceso de coaching. Bien, respecto a este ítem, el primero, el autoaprendizaje en el proceso del coaching. Aquí me gusta porque Leo empieza hablando de Platón, del mito de la caverna. No entraré en detalle del mito de la caverna porque en mayor o menor medida todo el mundo conoce algo del mito de la caverna, pero sí me gustaría recalcar que él compara la ignorancia, o explica que todos los seres humanos vivimos en ignorancia, que le llama a él, porque vivimos a través de las opiniones de las personas, que es la doxa, que le llama, y esto lo creamos con nuestra imaginación, que es la icacia. Y todo esto, bueno, cuando esto a las sombras que se ven en el mito de la caverna, y poco a poco cuando tú ya vas ascendiendo al conocimiento, a la luz, o vas saliendo de la caverna, llegas a esta razón intuitiva y bueno, el ideal de Platón era llegar al bien y por ejemplo en el coaching el Leo hace referencia a que es conseguir objetivos y aprender a aprender. Entonces en este capítulo, en este ítem me quiero centrar en el aprender a aprender, es decir, es
es pasar de la oscuridad a tener luz, a alumbrarte. Lo que venimos hablando en los capítulos anteriores, el coaching lo que te ayuda es, todo ser humano tiene conocimiento propio. Y lo que puede ayudarte el coaching es a utilizar o a potenciar o a desarrollar ese conocimiento que tú ya tienes. Y sobre todo el conocimiento tácito. Por lo tanto, en el coaching se enseña al cliente a ser cliente de coach. Porque es lo que hablábamos el otro día. O sea, una sesión de coach puede ser, no tiene que ser tan personal, porque puede ser por teléfono. Sí, claro. Totalmente, porque claro, ya luego ya entraremos en las preguntas y cómo filtramos, pero lo que me quiero centrar es en el autoaprendizaje. Porque en el autoaprendizaje Leo explica que el cliente es consciente de que está en el proceso de coaching, y esta conciencia es lo que te ayuda a ti a probar, a tomar acción y la prueba de error. Entonces, a partir de aquí, es lo que dice él, el coaching no hace que tú dependas de un tercero para llevar como hablaba yo, el timón de tu automóvil, ¿no? Sí. Te hace lo que es empoderarte, para llegar tú a preguntarte el por qué o reflexionar las cosas. Entonces, ahí hablamos ya de tomar conciencia y ser responsable de las acciones que tú tomas, hacerte responsable. Entonces, aquí me surge la duda. Lo que te hablaba, explícanos por qué un proceso de ayuda del coaching se puede hacer por teléfono y por qué no es necesario el face-to-face o el one-to-one. ¿Qué características tiene que lo hace tan ideal este proceso que puedes coger el teléfono y hacer un coaching de alguien que está, por ejemplo, en China? Vale, y esa pregunta, ¿qué relación tiene para ti con el autoaprendizaje? Es decir, porque has mencionado varias cosas. Vale, sí. Y quiero tratar de responderte lo mejor posible. Bueno, primero que es que el proceso de coaching te enseña a ser cliente de coach. Okay. Es decir, Okay. Y a partir de aquí es porque tú, o sea, a través del proceso de coach, a través de las preguntas y las preguntas estas enfocadas y preguntas abiertas, que luego lo diremos ahí, lo que hace es que tú ya te vas reflexionando por ti propio, ¿no? Puedes llegar a una conclusión o a llegar a resolver un conflicto, un problema o llegar a un objetivo haciéndote tú mismo coaching, por decirlo así. Escribiendo o reflexionando, preguntándome. Okay. Pero bueno, quizá la pregunta está más planteada. Mejor me centro porque puede ser que sea una pregunta más adecuada al siguiente ítem. Mejor como te hablaba, el autoaprendizaje realmente es subjetivo, porque lo que para mí puede ser, o lo que yo tengo un objetivo o pueda tener un problema, es totalmente diferente al que puedas tener tú o otra persona. Por lo tanto, ¿en qué? O sea, el autoaprendizaje, al ser subjetivo, puede llegar a ser erróneo, por decir, y te pongo un caso muy extremo. Yo te estoy con un proceso de coaching y te encuentras una persona que él está en una depresión, está sumido en una depresión y cree que para llegar a sus objetivos tiene que suicidarse, por ejemplo. Que ve que parece muy extremo, pero puede ser que su objetivo, o él a través de preguntas, como no diriges, él cree que lo mejor para él es no estar en este mundo. Ok, vale. Bueno, Selvin me has planteado vamos a decir, muchos aspectos que evidentemente tienen una interrelación, pero cada uno tiene tal vez un nivel de respuesta diferente, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le comenté a Selvin cuando empezara a leer este libro es que en cada párrafo probablemente se iba a encontrar que cada párrafo que escribe el doctor Leo Ravier necesita una investigación conjunta para entender, porque él ha nombrado nada más la doxa y la parte de la imaginación, pero aquí el doctor Ravier hace un recorrido por diferentes estadios filosóficos, ¿no? La pistis, la aclaración, pero bueno. Claro, voy a tratar de responder con lo que me he quedado, ¿vale? Porque creo que son varios aspectos interesantes, ¿no? Y tú, si ves que necesito profundizar en alguno, me dices, ¿no? Bueno, al final, no es que el ser humano tenga en sí un conocimiento propio, es decir, todo ser humano tiene la habilidad, por su característica y su naturaleza, de desarrollar el conocimiento propio. Es decir, va desarrollando ese conocimiento propio, ese conocimiento tácito, en función de sus necesidades, sus objetivos y sus circunstancias, ¿no? Entonces, no es lo mismo el conocimiento propio que yo desarrollo en mis circunstancias que el que tú desarrollas, pero tenemos la capacidad no solo de desarrollarlo, sino gracias a técnicas y a metodologías como el coaching, de potenciarlo, de acelerar esa integración, de amplificar esa integración. Entonces, ¿qué relación tiene eso con la descripción que hace Leonardo como el camino que propone Platón? Que es un proceso subjetivo y propio en el sentido de que tú tienes que observarte, tienes que observar quién está haciendo, tienes que observar cómo haces lo que estás haciendo,
qué te produce, cuáles son tus fines, cuáles son tus metas, y todo esto es subjetivo. Claro. Como el ejemplo extremo que has puesto del suicidio, ¿no? Pero en general, así como Platón lo que hablaba es como que el objetivo de ese proceso filosófico es el bien mayor, claro. Vamos a decir, el bien mayor también es subjetivo, es un bien mayor según Platón, ¿no? El objetivo del proceso de coaching es resolver problemas y alcanzar objetivos. Entonces tú generas un autoaprendizaje a través de esa exploración que te potencia el coaching para que tú aprendas exactamente cómo te estás desenvolviendo, qué te funciona, en dónde eres mejor, a través del ensayo y error, qué ajustes puedes hacer, ¿no? No es exactamente vamos a decir, que el coach enseñe al cliente a ser cliente de coaching. Eso es como una consecuencia paralela del proceso. Es decir, en la medida... Claro, tiene que ver con qué, habitualmente, y vamos a capítulos anteriores, estamos acostumbrados paradigmáticamente, o sea, no es una cosa tuya o mía, sino es una cosa cultural. Del desarrollo de la civilización, estamos acostumbrados a que el conocimiento sea de fuera hacia adentro, a la transferencia de conocimiento. Entonces, cuando el cliente llega a un coach, está en un proceso de ayuda que es diferente, es totalmente opuesto, no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y en ese momento en el que el coach está implementando la técnica de adentro hacia afuera, en el cual él es el que marca el foco, él es el que marca la atención, él es el que marca el interés natural, él es el que marca sus fines, sus objetivos, él es el que llena de contenido toda la conversación de coaching, necesita un aprendizaje para comprender que está invirtiendo, que el coach no le va a transferir un consejo, un tip, una herramienta, una metodología o una solución, ¿sí? Esa es la diferencia. Claro, lo que hablaba yo de que eres consciente de que estás en un proceso y cada parte o cada fase del proceso tú eres consciente, y ahí es donde lo diriges mejor y es cuando autoaprendes, porque eres consciente de que estás en el proceso y que cada pregunta va enfocada a un objetivo o a resolver un problema. Claro, ahora vamos a profundizar más en esto, ¿no? Otro profundizando en ello, vamos a decir, cuando un cliente viene a ti, el coach o el objetivo del proceso de coaching es ayudarte a través de la potenciación e integración de tu propio conocimiento tácito a que resuelvas objetivos o problemas, ¿sí? Ese es el fin, el núcleo. Pero ¿qué pasa? Que la propia metodología de coaching, como no transfiere conocimiento, te entrena o tú vas teniendo como consecuencia del proceso un autoaprendizaje de cómo integrar el conocimiento de una manera más rápida, de cómo integrar el conocimiento de una manera más reflexionada, evaluada, teniendo en cuenta las consecuencias. Que no vas en piloto automático, sino eres más reflexivo. Claro, pero tú te vas como empapando del proceso, porque como las preguntas las tienes que contestar tú. Claro, de aquí, sí. De aquí, de hecho, por ejemplo, el Leo explica que el cliente aprende a saber el qué y cómo ha llegado a combinar, o cómo se le ha ocurrido, cómo ha creado esas nuevas opciones, esas nuevas alternativas que antes no desconocía o no sabía que podía llegar a ellas. Claro, porque al final el coach no te da una alternativa, sino que empieza a hacerte preguntas y a escucharte y a devolverte, a hacerte espejo, para que tú te des cuenta no solamente de las opciones, sino cómo has llegado a esa conclusión, qué has asociado tú, qué has puesto de ti, y entonces terminas también aprendiendo, por ejemplo, si un coach te pregunta, vale, de todo esto que me cuentas, ¿qué es lo más importante para ti? Claro. Ya el cliente va entendiendo que en cada situación que él tiene, seguramente tiene una escala de prioridades. Claro. ¿Me entiendes? Entonces dice, bueno, pues lo más natural que sucede con los clientes, que bueno, ya yo he pensado que lo más importante para mí es esto. Y después podemos explorar en eso que has elegido, vamos a explorar qué es lo que tú quieres explorar sobre eso. Perfecto. No sé si Sí, o sea, sí. Me interesa que lo dejemos claro, porque bueno, Sí. estos directos son claro. para potenciar. No, y de hecho creo que a mí se me van surgiendo dudas y luego voy leyendo, voy adelantando el capítulo y ya leo, pues me responde, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo del suicidio podríamos hablarlo en el último ítem, porque es lo de la idoneidad.
Y creo que entra muy bien porque él pone qué personas están exentas o no podrían entrar en un proceso de coaching. Y creo que sería importante ahí que le des este matiz. También lo podemos responder ahora porque ¿Sí? está vinculado con el autoaprendizaje. Claro, bueno, la vuelvo a reformular la pregunta. Le preguntaba que si el proceso de coaching al final no transfiere y si tú, hablando con tu coach, vienes de una depresión y crees que lo mejor es irte de este mundo porque es lo mejor para ti. O sea, por ejemplo, esta es mi autoaprendizaje, o es muy subjetivo, ¿no? Es lo que creo yo. Vale, bueno, déjame procesar la pregunta, vamos a decir, con slow motion. O sea, Bueno, yo te he entendido, Vale. estoy tratando de articularla para conectarlo, porque tiene que ver, vamos a decir, en el libro encontrarás, no recuerdo exactamente en qué parte, pero que parte de la ética del coaching no directivo es que defiende que es inocuo. Pero es inocuo siempre y cuando el coach se mantenga en la posición de la no directividad, de no transferencia de juicios, de experiencias, ni de conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que eso a dónde lleva al cliente, al autoaprendizaje. Él está aprendiendo de su propio contenido, por lo tanto sus decisiones son suyas y las consecuencias y la responsabilidad de ellos también son suyas, porque tú no estás. Pero estoy hablando del coaching no directivo, que es importante, porque el esfuerzo de aprendizaje técnico del coach es en no transferir, en no vertir, y esto es lo que lo hace ético y eficiente. Entonces, claro, en principio, un cliente ha reflexionado muy bien su propio contenido, las consecuencias, los pros, los contras. Es poco probable que llegue a... No, pero puede ocurrir. Yo he tenido un cliente... ¿Sí? ¿Te has pasado la experiencia propia? He tenido un cliente, pero no es que... no he tenido un cliente que su conclusión es que se quiere suicidar, ¿no? Sino que él ha tenido estos episodios, pero en la sesión de coaching no estaba trabajando nada de no tenía como objetivo cómo suicidarse mejor, ¿no? No, claro. Vale, pero eso por una parte, es como un ejemplo muy extremo. Pero en el caso de que el coach se diera cuenta conscientemente de que como resultado del proceso o lo que está ocurriendo en esa interacción puede haber un daño moral o ético o físico, un daño moral o físico de la persona, el coach tiene el deber de terminar la relación. Claro. Es un deber porque, por eso es que te decía la segunda, que el coaching no directivo no es una filosofía de vida. Claro. Que hay casos que sí que puedes trabajar, pero hay casos en que sí necesitas transferir esto. Exacto. O otro proceso de ayuda que te ayude porque el coaching no ayuda en estos procesos tan extremos. Bueno, es que no es al lugar, es decir, pero vamos a decir, si la no directividad fuera una filosofía de vida, dices, no, yo no intervengo, no, espera, estamos en un proceso y ya no tiene que ver con el coaching, es un proceso que tiene que ver con servicios profesionales, y lo que se tiene que hacer es, si el coach sabe o detecta conscientemente de que esto puede terminar en daños, se tiene que terminar. Pero ojo, si se ha sido coach no directivo y se ha mantenido esa ética, ese resultado no tiene nada que ver con lo que ha habido en la relación. Claro. Porque el cliente está trabajando con sus propios conocimientos. No se le puede atribuir al coach o al coaching. Claro. Pero esto es importante, es un matiz que se puede profundizar más. Y en el libro también Leo tiene un apartado al final, que son 10 respuestas a preguntas de este tipo, ¿no? ¿Sí? Y él ahí lo expresa con mucho más detalle. Pero igual siempre es un caso que en la práctica no es tan fácil de detectar, porque las personas no te dicen, bueno, quiero hacer este proceso claro. Sino que tiene sus matices, ¿no? No sé si esto deja... Sí. Me lo ha dejado bastante claro, y bueno, tampoco quería entrar mucho en Platón porque es más, o sea, esto es para que, si os interesa el tema, tenéis que comprar el libro porque hay muchos tecnicismos, hay mucha metodología, estamos viendo ya la esencia real del coaching y el método filosófico, científico, y claro, es difícil de comprensión. O sea, son cortitos, pero hay mucho material. Sí. Entonces, otra cosa interesante que habías dicho de la doxa, ¿no? O esto que decía Leo, tiene que ver con que en sí, cuando nosotros nacemos y estamos desarrollándonos en sociedad, es normal que el conocimiento que manejas en gran parte tiene que ver con lo que te han transmitido otros, ¿no? Es decir, Platón decía que, vamos a decir, como que el estado más inferior de la persona es cuando vive de las opiniones de otros.
pero esto no es, vamos a decir, esto es en general parte de la naturaleza humana que cuando crece y se relaciona va adquiriendo conocimiento por lo que le transfieren, pero un proceso de crecimiento en esa claridad que te gusta tanto de alumbrar, y esa claridad tiene que ver con que toda esa opinión ajena tú la puedes reformular, reflexionar, cuestionar, poner a prueba. Entonces todo eso hace que la opinión de otros tú vayas contrastando lo que es válido, lo que no es válido, lo que es adecuado, lo que puedes desechar, y eso te da una claridad que hace todo un camino de no solamente quedarte con una opinión, sino con las opiniones contrarias, y a partir de ahí tú sacar tus propias conclusiones y tu propia síntesis y tu propia opinión. ¿Sí? Correcto. Bien, como hemos hablado de preguntas, si quieres pasamos al siguiente ítem, que es el arte de hacer preguntas bien articuladas y enfocadas. Entonces me gustaría empezar esto con como bueno, aquí sale en el libro, un diálogo entre Sócrates y Menón, que él básicamente le dice: ¿te das cuenta, Menón, que yo no le enseño nada, sino que le pregunto todo? Bien, pues esto hace el coaching, te pregunta todo. Y es lo que hablábamos, que a veces puede ser incómodo e incluso un poco incómodo porque hay tantas preguntas que te hacen te hace filtrar, te hace llegar a poner foco. Entonces, aquí me gusta mucho, porque ahora entraremos en detalle de las diferentes preguntas que existen. Me gusta mucho que habla de las preguntas poderosas, estas que se escuchan mucho en el mundo coaching. Las preguntas poderosas. Aquí me gusta mucho que aquí rompe un poco el mito Leo, bueno, un poco no, lo rompe, rompe el mito, mitos, sí. Porque lo que me gusta es que él dice que no puedes hacer un proceso de coaching no directivo a través de una plantilla. Es decir, esto puede tener una interferencia psicológica. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, he hecho algún curso de Borja Vilaseca, por ejemplo, y una pregunta era: ¿qué harías si no tuvieras miedo? O hay muchas publicaciones hoy en día que se hace referencia a que somos unos borregos, que no tenemos que depender del Estado y todo esto. Bien, son preguntas o son temas que a ti te pueden llegar y dices: hombre, pues sí, es verdad, pero creo que no llegas a asimilarlo del todo, o no llegas a poner acción o poner algo en marcha, porque al final creo que queda como una plantilla, y es una plantilla que ese curso es para todo el mundo, pero claro, me refiero, no sé si es dirigir o se refería a esto con las preguntas poderosas, el mito, o voy mal encaminado yo. No es que vayas mal encaminado, sino que bueno, tú también has leído más partes del libro y hay como, porque hay toda la interrelación desde el capítulo 1, claro, y vas avanzando y vas añadiendo cosas, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que me gusta, porque por ejemplo el Leo explica como si fuera una teoría, A, B, C y D. Entonces todas coinciden porque no puede haber D sin A. Es una teoría. Es una teoría. Es un modelo, o sea, no es que sea un modelo, sino que es una metodología basada en fundamentos científicos, y por eso tiene que ser coherente. Exacto, ahí me lo has dicho, coherente. Entonces a esto sin hablar del mito de las preguntas poderosas. Sí, el mito de las preguntas poderosas. Sí, bueno, Leo y además, en general, en la práctica, cuando estaba formando a nivel ACTP, el alumno lo que quiere es esta plantilla de preguntas poderosas, una pregunta como mágica, como el anillo del Señor de los Anillos, que va a transformar la mente de la persona. Y entonces esto es totalmente contradictorio con lo que hablábamos de la redefinición de conceptos. Si yo cuando digo bicicleta es una cosa y tú cuando dices bicicleta es otra, pues no hay una pregunta que tampoco a ti te vaya a llegar de la misma forma. Es decir, no hay una pregunta como tal poderosa. No, ni qué harías si no tienes miedo, a mí me lo preguntas y esto a mí no, como para mí, claro, el ser humano debe tener miedo en algunos momentos, pues esta pregunta a lo mejor hasta la rechazaría, ¿no? Entonces él habla de preguntas articuladas y enfocadas, ¿no? Y tiene que ver más que la pregunta en sí, tiene que ver más con el contexto de la conversación, con la escucha del momento, con los objetivos bien definidos de sesión, de proceso, y tienen que ser, vamos a decir, enfocadas según el interés del cliente. Y a veces una pregunta muy poderosa es ¿y qué más? Simplemente es poderoso porque hace que el cliente siga indagando sobre su propio concepto o su propio objetivo. Claro, bueno, aquí Leo habla de las preguntas abiertas, que lo explica como en un cuento que él explica, que sale en un cuento, y lo dice que, bueno, en resumen pone: las preguntas poderosas son ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿quién? Porque en el ¿por qué? Tiene un matiz. Pone que puede también haber una interferencia psicológica con la pregunta del por qué.
y dice que el por qué es bueno cuando tiene que ver algo hacia el futuro. Pero si preguntas un por qué, dice que puede llevar al cliente a irse al Timeras. Suele dirigir la mirada al interlocutor hacia la justificación o el pasado, y muchas veces esto genera interferencias en la orientación general hacia la resolución que propone el coaching como proceso. Entonces, unas preguntas abiertas se refiere a esta, ¿no? Ahí también, vamos a decir, Leo rompe el mito. Vamos a decir, hay muchos mitos en el coaching, vamos a hablar a nivel de formación, como las preguntas poderosas, pero no solo eso, sino que utilizar el por qué está prohibido, ¿no? Y Leo aquí en el libro lo que propone es que el por qué, si bien es cierto que te puede llevar a justificaciones o a una reflexión de, vamos a decir, de buscar excusas en el pasado, sí que el por qué es muy útil en un contexto concreto. Entonces, fíjate, aunque hemos dado un pequeño salto, creo que sirve como ejemplo. El mismo por qué, vamos a decir que puede tener esas dos utilidades, o sea, puede tener esas dos consecuencias. El por qué puede llevar al cliente a la inacción, justificación y búsqueda del pasado. No hacerte responsable. Y no hacerse responsable, pero como no tiene nada que ver con la pregunta, sino hacerla en el momento adecuado y enfocada hacia el objetivo adecuado, hacia el interés natural del cliente, ese mismo por qué puede hacer que el cliente tenga muchísima más claridad de las motivaciones por las que está tomando esa acción. O sea, sí. Por eso quiero que esto quede claro, es decir, no es en sí el por qué, sino cómo lo utilizas. En momentos es contraproducente y en momentos es perfecto, como por ejemplo si está orientado hacia una decisión autoiniciada y que está encarada hacia el futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona desde una mirada positiva hacia una acción que quiere tomar, dice, me decanto por esto, me decanto por esta elección, le puedes preguntar, ¿por qué te has decantado por esto? Claro. Y no va a ir hacia atrás, sino probablemente va a darte muchos más argumentos, va a darse a sí mismo muchos más argumentos de por qué está convencido de que esa es la decisión. Entonces, y muchos coaches pueden decir, no, bueno, para eso está el para qué, no tiene por qué ser lo mismo, porque el para qué puede llevar al cliente a una utilidad posterior. A una situación posterior. Pero el por qué en ese momento y en ese contexto le puede llevar a buscar muchas más razones positivas para el cliente de por qué está tomando esa decisión. Bueno, y de ahí entra la excelencia del coach, el saber hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado y no... Claro, y además tiene su dificultad, es decir, bueno, tiene una dificultad tremenda, tremenda porque... a ver, no lo has visto aún, pero más adelante, vamos a decir, la competencia necesaria para poder hacer esas preguntas, además de tener esta teoría, además de tener muy claro el enfoque de los objetivos, y ahorita tal vez hablamos un poco de esto, la competencia necesaria para poder... Aquí, pero bueno, esto quizás lo podremos colgar en la landing page para que la gente lo pueda... No sé si se puede por motivos vamos a decir, de derechos de autor de la editorial, pero le preguntaré a Leo, si no, cómprate el libro y lo podemos discutir. Pero lo que sí es que para poder hacer esas preguntas enfocadas, también necesitas una competencia extremadamente difícil, que es la escucha fenomenológica, que ya lo verás. Que lo que hablamos del otro día. Claro, porque para hacer esas preguntas necesitas escuchar. De hecho, el coach requiere mayor capacidad de escucha y a partir de esa escucha es más fácil que haga una pregunta adecuada, no poderosa. Bueno, de hecho, hablando de las preguntas abiertas, es más complejo porque existen aspectos técnicos, tanto técnicos como bueno, Leo pone aquí, que tienen que ser lo más corta posible, una sola pregunta, usar exactamente las mismas palabras del interlocutor. Exacto. O sea, es más complejo, pero para que os hagáis una idea, las preguntas abiertas se refiere a esto: a qué, cómo, quiénes, para qué, o incluso el por qué, con estos matices que hemos hablado. Y también habla de las preguntas cerradas. Aquí, por ejemplo, él habla que Sócrates abusaba de estas preguntas cerradas, pero por ejemplo, aquí no he visto un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de una pregunta cerrada y que podría ayudar a poner más foco? Vale, solamente en este, ya que estamos viendo el libro, en este punto de esas preguntas que pone como ejemplo del periodismo. El periodismo, incluso la policial, en el marketing. Claro, son preguntas. Son abiertas,
porque invitan a la reflexión, invitan a la profundización. O sea, si tú dices por qué, o dónde, cuándo, no estás diciendo exactamente qué ocurrió en el año 1900, sino dónde, cuándo. Entonces, ¿cuándo te sentiste así? ¿Dónde ves que debes mejorar? Okay. Entonces, son preguntas abiertas. Incluso el por qué, si se hace de una manera adecuada. Ahora me preguntabas por un ejemplo de... Pregunta cerrada. Vale. Bueno, lo has dicho ahora, ¿no? ¿Qué ocurrió ayer a las tal hora? ¿Puede ser? Sí, eso es, pero por ejemplo también hay otro mito que en el coaching no se deben hacer preguntas cerradas, pero sí se utilizan preguntas cerradas cuando son... Por eso es que no puedes tener una plantilla. Por eso, pregunta adecuada en el momento adecuado. Claro, entonces, una pregunta cerrada puedes ponerte un ejemplo. A ver, imagínate que yo en vez de preguntarte una pregunta abierta, ¿qué sientes? Te pregunto, ¿te sientes enfadado? ¿Sí? O sea, ¿te sientes enfadado? Ya es una pregunta cerrada que conlleva información, conlleva un juicio, conlleva un diagnóstico, conlleva mi contenido. En vez de preguntarte ¿qué sientes o cómo te sientes? Te pregunto, ¿te sientes de tal manera? Es un ejemplo de pregunta cerrada. Sí. Habitualmente las preguntas cerradas se caracterizan por una respuesta corta, no reflexiva, sí o no. En cambio, si yo te pregunto ¿cómo te gustaría sentir? Es una pregunta abierta, porque tú tienes que empezar a reflexionar a propósito de cómo te gustaría sentir. Si yo te pregunto, ¿te gustaría sentirte mejor? Fíjate que ¿te gustaría sentirte mejor? Ya en ese mejor, ya yo estoy dirigiendo o cerrando tu foco a que tiene que ser mejor. Claro. Y a lo mejor la palabra mejor no está en tu concentración, no es lo que tú estás buscando. Correcto. Y eso es lo que genera interferencias psicológicas. La interferencia psicológica es que vamos a decir, si compras el libro y ves ese diagrama que te enseñaba Selvin, es como si tú hicieras un haz de luz que va desde concéntrico, que se va abriendo, y en lo más lejano de ese foco está el objetivo de proceso, más cercano está la realidad, las circunstancias reales del cliente, y de ahí, de esa relación, se salen los objetivos intermedios y los objetivos de sesión y otra serie de objetivos. Entonces, claro, depende para que se dé la concentración relajada y no haya interferencias psicológicas, el coach tiene que, el cliente tiene que enfocarse como un láser en lo que le interesa naturalmente para poder avanzar en esa sesión, ¿sí? Entonces, si tú te sales de ese foco con preguntas que no están en ese objetivo de sesión, en esto que queremos discutir ahora, haces que el cliente esté pensando en algo que puede estar relacionado con su objetivo, pero de proceso, fíjate, está relacionado con su objetivo, tiene que ver con sus intereses, pero es un interés más lejano en el tiempo. Entonces, si él tiene que pensar en ese interés más lejano y pensar en lo que necesita ahora, ahí hay una interferencia, porque está pensando en dos cosas a la vez, ¿no? O sea, que la interferencia psicológica es cuando el foco se ve interrumpido, se dispersa por la transferencia de juicios, experiencias o conocimiento, ¿no? A veces cuando te sales de la no directividad. Exacto, es como si tú estás reflexionando, y claro, tú cuando estás reflexionando psicológicamente, tú estás construyendo un camino, una imagen, unas palabras, un modelo, unas sensaciones. Si yo ahí te pongo una palabra fuera de momento, fuera de lugar, podría ser incluso que te pusiera la pregunta más poderosa. Entiéndase la broma, ¿no? Que yo te pusiera una pregunta muy adecuada, pero si no es en el momento adecuado de tu pensamiento, crea una interferencia psicológica. Te he interrumpido tu hilo de razonamiento. Y esto suele mucho cuando el coach es aprendiz, pues no hace las preguntas de una en una. Además de no hacer las preguntas de una en una, hace varias a la vez. Es decir, ¿qué quieres conseguir? ¿Para qué te va a servir y cuándo lo quieres? Son todas preguntas correctas, pero si te hago tres preguntas, ¿cómo puedes enfocarte en qué quieres conseguir, para qué lo quieres conseguir y en qué tiempo, ¿no? Entonces, toda esta técnica de... Es un proceso, claro. Claro, pero y es para también que tu hilo de reflexión fluya de la manera más concentrada y relajada. Bueno, de hecho creo que aquí, no sé si me adelanto, pero él da un ejemplo de no puedes estar haciendo gimnasia y leyendo un libro. O sea, no puedes estar haciendo dos cosas a la vez porque es como las preguntas. O sea, o es como escribir un WhatsApp y un correo. O sea, o estás en una cosa o en la otra. Esto va enfocado ahí, ¿no? A la pregunta una por una, claro, y a su tiempo. Sí, de hecho eso es una de las características. Preguntas una a una, cortas,
adecuadas en el contexto. Además hay otras características que, por ejemplo, que no tengan muletillas, que no tengan entradillas, y esto es normal al principio, es decir, que por ejemplo haces una pregunta, Selvin, ¿y cómo fue? Y entonces para justificar la pregunta te digo, te pregunto esto, fíjate, yo te digo, Selvin, tú imagínate que cuando estamos en una sesión que tú adquieres un nivel de concentración, ¿no? Okay. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo fue? Y en vez de dejarte reflexionar y que tú en tu mente investigues sobre cómo fue, te digo, te interrumpo, hago una interferencia psicológica y te digo, te pregunto esto porque veo, porque me interesa, o te pregunto esto, imagínate, aunque sea con una justificación no directiva, te pregunto esto porque creo que es bueno para el proceso que te des cuenta de cómo fue. Ahí estás transfiriendo. Bueno, a lo mejor no te estoy transfiriendo, pero ya pierdo yo el pero foco. Ya tú pierdes el foco por completo, porque tú en vez de pensar cómo fue, estás escuchándome mi entradilla, mi justificación, mi muletilla. Entonces, claro, todo esto requiere entrenamiento para frenar. Es complicado, ¿no? Es llegar a esa excelencia o llegar a hacer bien el proceso de coaching no es tan fácil como suele. Y bueno, y de hecho ya lo veis, si compráis el libro, es que hay una de tecnicismos, de métodos, es una teoría, es un método, y es todo coherente. Bien, si quieres pasamos ya al último, que es la idoneidad del proceso del coaching, la matriz creatividad, urgencia. Igual, mucho trabajo, mucho contenido, pero yo me quiero quedar con las cositas que he visto o que he llegado a comprender. Que a mí me gusta mucho que habla él de que cualquier objetivo resolver el problema, que es como el coaching, tiene las dos vertientes, que puede trabajar, es idóneo para cualquier persona, o sea, se centra en las personas, yo lo explico, porque él dice que tener un objetivo es tener un problema a resolver, y tener un problema a resolver es un objetivo a alcanzar. Por tanto, hace esta comparativa a través de un método científico y filosófico, de que él dice aquí que, a ver, aquí lo dice, por tanto, el coaching es susceptible de ser aplicado ante cualquier objetivo, que es lo que determina su idoneidad. ¿Cuándo es conveniente aplicar coaching y cuándo en otros procesos de ayuda? La respuesta es las circunstancias de cada persona. Okay. Bien, aquí por eso me pregunto, ¿cuándo es idóneo? Según las circunstancias de cada persona. Es decir, claro, mi realidad o mis circunstancias no son las mismas que otra persona, de lo que hablábamos. Entonces aquí me gusta porque ya va desglosando lo que hablábamos en el primer capítulo, que el coaching es un proceso autodirigido. Es decir, yo como cliente voy viendo mis fases, cómo autodirijo yo, dependiendo de mis respuestas y tus preguntas, yo voy poniendo el foco, lo dirijo yo, o sea, no me dices tú por dónde ir. No. Por tanto, ese es el aprendizaje. De hecho haremos un pequeño matiz, porque en el directo pasado, yo tratando de explicarte, vamos a decir, el rol del coach y el rol del cliente, claro, yo doy por supuesto ciertos conocimientos mínimos, ¿no? O también a veces no explico lo suficientemente claro como me gustaría. Y haré alguna aclaración después de una conversación con Leo maravillosa, que me pudo ayudar en unas puntualizaciones, para aclarar un poco qué es eso del foco del coach, cuál es el foco real del coach, cuál es el foco del cliente y cuál es el contenido. Cuando yo digo contenido, ¿no? que el coach trabaja con el contenido del cliente, explicar mucho mejor a qué nos referimos con contenido. Contenido en el sentido de todo lo que trae el cliente a la conversación y cómo maneja esto cada uno, ¿no? Entonces lo haré para que lo pondré como material de apoyo, para que quede más claro. Y aún si vas a la página y ves la masterclass, ahí también se ve muy claramente esta diferencia de trabajar un objetivo de proceso a la diferencia de enfocarse en el objetivo de sesión, para que la conciencia y el razonamiento del cliente sea relajado y enfocado. Así que no te lo pierdas si quieres profundizar en ello. Perfecto, pues mira, lo que me gusta también es que habla de que es un proceso autodirigido, y aquí también hace la prueba-error, es decir, aquí entra en juego el autoaprendizaje, la toma de decisiones y la responsabilidad con tus consecuencias. Exacto. De hecho, hay una conferencia de Freddy Kaufman que os la recomiendo, es un poco larga también, pero os la recomiendo porque justo la hace en la Universidad Marroquín de Guatemala, sí. Y habla de cómo nos han educado, nos han adiestrado a no ser responsables de nuestros actos. Por ejemplo, se cayó la Coca-Cola,
no hice los deberes porque se me rompió la impresora, se comió los apuntes el perro. Claro, nos han acostumbrado y lo vemos tan normal, no hacemos responsables de lo que no hacemos, sino es decir, no, la Coca-Cola la tiré y te hace responsable. Claro. Y esto es lo que hace también el coach. O sea, tomas una decisión, pero tú eres responsable y eres consciente, lo que hablamos al principio. No vas en piloto automático, sino ya tú a través de tu propia autorreflexión, de cuestionarte, preguntarte y estás ahí metido en el esto, cuando tomas una acción puedes decir, vale, me pueden pasar varias opciones, pero yo soy consciente y me hago responsable de lo que pueda pasar. Es que si no eres responsable, eres impotente. Si no eres responsable, no tienes capacidad de responder, entonces no está en tus manos la capacidad de actuar, ¿no? Y obviamente las circunstancias tú no las puedes controlar, pero sí puedes hacerte responsable de las decisiones y acciones que quieres tomar en esas circunstancias. Bueno, de hecho, esto es lo que nos hace ser humanos. Freddy Kaufman es argentino también, es compañero de Leo Ravier seguramente. Uy, cuidado, ahí se cortó. Y bueno, intentaré pasarle el link a Dani y así si quieres lo puedes colgar como material de apoyo, el enlace del link y al YouTube, porque habla muy bien de esto de la responsabilidad y pones, creo que se llama vida con responsabilidad y toma conciencia. Lo que pasa es que... Lo que no sé si estás haciendo un spoiler porque más adelante Leo nombra a Fred Kaufman justamente en este aspecto de la responsabilidad, o sea que ha ido en afinidad llegando a los mismos conceptos, entonces lo podemos poner cuando lleguemos a esa parte del libro. Y bueno, y luego lo que me ha gustado mucho es el tiempo, que un proceso de coaching necesita tiempo y tiene que tener un tiempo suficiente porque si no, no es idóneo y no es correcto. Y él lo explica muy bien con un cuento de la barca, que lo voy a leer. A ver, aquí. Imagínate que te encuentras solo en una barca en medio del mar y a lo lejos percibes que una persona se está ahogando y pidiendo auxilio. Te acercas con la barca y en lugar de ayudarla de fuera hacia adentro, ya sea tirándole una soga, una cuerda, un salvavidas o incluso tirándote tú mismo al agua y cargando con ella hasta la barca, es decir, transfiriendo, ¿no? Decides ayudarle de dentro hacia afuera. Es decir, comienzas a hacerle preguntas tipo, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Qué opciones tienes para salvarte? ¿Cuáles serían los pasos imprescindibles para salir con vida? No cabe duda que aquí el que se está ahogando dirá, pero a ver. Se ahoga. Entonces, esto me parece muy curioso porque lo del tiempo, o sea, no es un proceso con lo que hablábamos antes, que ya lo decía Sócrates, que un hábito y un proceso requiere repetición. Aristóteles, sí. Claro, esto no puedes decir, bueno, hago un proceso de coaching, una sesión suelta y ya estoy, o con preguntas poderosas sobre una plantilla y ya he llegado a mi objetivo. Vale, y sobre todo, vamos a decir, saber en qué momento procede entrar en un proceso de coaching o no. A mí me gustaría preguntarte, para yo no soltar un rollo, porque se me vienen muchos ejemplos vamos a decir, de creencias, mitos en el mundo del coaching profesional, de qué sí se puede hacer con coaching y qué no. Entonces me gustaría para potenciar ese aprendizaje o con qué te has quedado, no sé, a lo mejor un ejercicio puede ser, vale, pues imagínate tú estás en un proceso que está comenzando de formación como coach. Hasta lo que has leído y hasta lo que has entendido, que seguramente cuando sigas viendo más capítulos vas a tener una comprensión mayor, ¿no? Sí. ¿Cuál sería para ti el momento adecuado o la situación adecuada o qué elementos tendrías en cuenta para decir, sí, aquí se puede hacer un proceso de coaching? Cuando realmente... No es fácil, ¿eh? De hecho, claro. quiero decir que esta herramienta que creó el Dr. Ravier de matriz creatividad de urgencia es una de las herramientas más poderosas para que el proceso de coaching tenga éxito, porque si estás haciendo coaching en un lugar donde no es susceptible de coaching, a una persona que sus circunstancias no son susceptibles de coaching, pues lo que puede ocurrir es frustración, fracaso por parte del contratante, por parte del coach. Y saber distinguir esto tiene muchas contradicciones, cosas poco claras, y esta herramienta da una claridad coherente y argumentada que te va a servir para que empieces un proceso en el lugar correcto y con la persona correcta, bien sea equipo o organización. Entonces, tú, ¿con qué te quedarías si tuvieras que empezar un proceso, qué cosas te has quedado, qué tienes que tener en cuenta? ¿Como cliente o como coach? Como coach, sí. Bueno, primero tengo que tener claro que lo que hablábamos del acuerdo de coach, que el cliente sepa realmente a qué vamos a trabajar. O sea, y él sea consciente, que acepte esta humildad o esta de decir, mira, no tengo todas las respuestas, la ignorancia, ¿no? Que la llamamos entre comillas, que sea humilde para decir, mira, quiero trabajar este objetivo o quiero resolver este problema. Primero creo que es un punto importante de que venga con humildad, de decir, mira, que necesito ayuda, o que pedir ayuda, básicamente.
Y segundo, pues luego sería trabajar el objetivo y ver realmente si es el proceso adecuado del coach o derivarlo a otro lado. Es como te decía, hablábamos del suicidio, por ejemplo, hay en ciertos casos ahí que el coaching no directivo pues, no podría ante una situación tan extrema no podría ayudarle. Y es lo que hablo de la matriz de urgencia y esto es lo que es lo que me quedo con Leo porque aparte es muy complejo y es una... Pero ¿cómo te ayudaría esa matriz? Es decir, ¿qué elementos tendrías en cuenta? ¿Con qué te quedas de ello para saber si puedes entrar o no? Sobre todo no transferir. O sea, además de que la persona, vamos a decir, reconozca que no tiene todas las respuestas en esa circunstancia y que necesita crear un conocimiento propio y un proceso de reflexión y de ensayo y de error para entrar a un proceso. ¿Cómo de la matriz con qué te quedas? Claro, con la matriz me quedo, que es lo que hablamos el primer día, que Leo hace referencia también al tema de asesor, mentoring, profesor, educador, incluso menciona a los padres, que son nuestros primeros, los que nos transfieren, cómo nos educan. Sí. Es lo que necesario. Claro, es necesario, porque es muy compleja bueno, compleja no, es muy interesante y está muy bien explicada, pero claro, para resumirla aquí en 10 minutos es imposible, pero me quedo con esto, que el no transferir. O sea, él dice, me gusta mucho una frase que dice, el coaching no directivo es un servicio de ayuda sin transferencia a través del método no directivo. Creo que lo resume a la perfección. O sea, tú no transfieres ningún conocimiento, ni juicio, ni valor, no utilizas preguntas o muletillas o no haces que el cliente pueda perder el foco en lo que quiere trabajar. Y esto lo que es complementario del proceso de coaching directivo y lo que yo como coach no puedo trabajar, no puedo pretender ser coach y psicólogo a la vez, porque no son compatibles. Lo que sí que es complementario. Aunque fuera psicólogo. Claro. Aunque fuera psicólogo, imagínate que tú estás formado en psicología, eres psicólogo y eres coach, que esto hay mucho, a mí me ha tocado formar a muchos psicólogos, pero claro, son metodologías absolutamente opuestas, pero son complementarias, es decir, no tienen por qué, lo que pasa es que no pueden ocurrir a la vez en el mismo lugar. Y en la misma persona. Y en la misma persona puede ser peligroso. Puede ser difícil de separar los roles y que el cliente no lo perciba, ¿no? Pero eso también requiere muchos matices. No digo que sea imposible, pero puede ser difícil, ¿sí? Vale, pero, por ejemplo, yo voy a intentar hacerte un resumen para mostrar un poco con más claridad la utilidad de la herramienta de la... Sí, porque te digo yo que a mí esto sí que se me escapa bastante porque... No, es muy completa, porque lo que hace Leo y lo que debería saber un coach es, primero, diferenciar claramente en qué, por eso le insisto mucho y repito mucho, en qué realmente es bueno el coaching. O sea, tú tienes que saber como coach que el coaching se enfoca en este desarrollo, potenciación, integración del conocimiento tácito y que para ello la metodología para lograrlo es la no transferencia. Entonces, si el cliente no se ajusta a esto y necesita transferencia, ya de entrada descartamos que el coach no es el profesional más adecuado. Pero él te pone una matriz en la que tú veas los otros procesos complementarios a el proceso de no transferencia que ha sistematizado el coaching. Por ejemplo, la formación, por ejemplo, la consultoría, la mentoría, y en el libro podrás ver en cada detalle. El mentor te transfiere experiencias, el consultor te transfiere el cómo de las cosas. Incluso él también no solo te transfiere el cómo, sino que podría hacerlas. El formador te transfiere el qué. Por ejemplo, el know that y el know how. Ahora yo con Selvin, atendiendo a su petición de formación, estoy transfiriendo, no estoy haciendo de coach, estoy haciendo del qué. El qué quiere decir, oye, me quiero formar como coach. Vale, pues el primer paso es que te leas este libro. Y hay un programa para que logremos esa formación, ¿sí? Entonces, el formador transmite el qué. Y el facilitador es una persona que puede ofrecer diferentes aspectos de estos elementos, pero que es complejo, o sea, tiene que tener una formación muy profunda en cada uno de estos elementos, ¿sí?
Entonces, Y la mentoría, por ejemplo, es que transfiere, pero también tiene la experiencia de que él ha pasado por donde estoy yo, por ejemplo, tú has pasado por donde estoy yo. Exacto. Y por eso es mentor, porque él tiene la experiencia que ha trabajado también, tiene horas de, bueno, diremos de vuelo. Sí, son de vuelo. Son de vuelo, ¿no? Y claro, es esto la mentoría, te transfieres, pero también a través de tu experiencia. O sea, eres un experto en la materia, por decirlo así. Claro, pero ese no es el único elemento, es decir, ese es primero el mapa. Pero luego hay una confusión que Leo ahí la describe y que yo le he visto mucho en el mundo de la profesional, en el que se separa de una manera científica que el coaching no está para resolver objetivos. Y entonces dice, no, sí, o sea, no está para resolver problemas. Es decir, entonces, si la persona lo que quiere es resolver un problema, entonces no es susceptible de ser acompañado con coaching, porque el coaching está para trabajar objetivos. Y esto no es real. Como explicaba Selvin, científicamente, cuando tú tienes un objetivo, tienes un problema, porque estás en un punto A de necesidad o de carencia con respecto a eso que quieres conseguir y tienes que resolver todo lo que necesitas crear para llegar allí. Y cuando tienes un problema, tienes eso como objetivo, o sea, tu objetivo es resolver ese problema. Entonces, bueno, al final que quede claro que lo que hace adecuado el coaching o no es si es para resolver un objetivo o un problema, porque es absolutamente lo mismo. Pero sí hay otra variable que tiene que ver con la necesidad de creatividad, la necesidad de que ese conocimiento sea propio, no sea transferible, venga de adentro, lo tengas que crear tú. Entonces este es uno de los factores más importantes. Por eso se llama creatividad urgencia, es ver cuánto necesitas de creatividad o conocimiento propio o conocimiento tácito y con qué urgencia necesitas ese conocimiento, es decir, cuánto tiempo dispones para poder crear ese conocimiento, porque si no dispones del tiempo adecuado para crearlo, tampoco el coaching te va a ayudar, porque es un conocimiento que tiene que ser de dentro hacia afuera. Mira, y poniéndole un matiz a esto, a mi vida real, a mi vida esto, dos matices. Primero, el tiempo. Yo obviamente son 10 mentorías y hablando con Dani me ha dicho, bueno, luego serían las prácticas y todo es un proceso de dos años. Si yo pretendo ser coach ya mañana mismo y hacer una sesión de coaching, estaría totalmente rompiendo el acuerdo de coaching. Y segundo, me gusta mucho lo de poner foco en tu objetivo, porque ahora yo tengo, por ejemplo, esto me da un sentido a la vida. Ya creo que de aquí a unos años ya me veo como coach no directivo o ya una profesión de futuro. Y cuando ya tienes el foco en esto, y lo que te ayuda a autorreflexionar, a preguntarte, a buscar a tu creatividad, a potenciarla, siempre, aunque no esté haciendo cualquier actividad, se me van ocurriendo ideas de cómo mejorar mi proceso, o se me van haciendo preguntas, digo, oye, y esto también le podría preguntar a Dani. O sea, en tu vida cotidiana, ya cuando tienes el foco en una cosa, ya se te viene todo esto. Sí, bueno, que esto no lo puedes también, claro, es como el Wozniak, ¿no? Que él era un genio, pero igualmente, de tanto probar, y se le ocurrieron 1000 maneras de crear estos microchips para Apple o todo esto. Y me parece que en mi vida cotidiana es muy importante tener el foco porque aunque no sea trabajo, ya eso es un trabajo, o sea, está todo enfocado en una cosa. Y mi objetivo es este, que lo tengo claro, y todo lo que me rodea, hay algunas partes que las puedo usar y utilizar para llegar a ese objetivo. Bueno, esa concentración relajada que buscas en una sesión de coaching hace que tú seas capaz de asimilar muchos más inputs o datos del entorno y te permitan asociar y combinarlos con tu propia creatividad y crear nuevo conocimiento con mayor rapidez. Pero, bueno, sin el pero, es decir, añadiendo Estamos a tiempo. Sí, añadiendo para terminar con mayor claridad y pasar a si tienes alguna pregunta, lo de la matriz, es decir, fíjate que la creatividad, tú para ver si es idóneo el proceso de coaching, tienes que valorar si ese cliente necesita realmente un conocimiento creativo. Y si necesita un conocimiento creativo, si tiene el tiempo, que es el que tú hablabas. Hacer el matiz que el tiempo del que estamos hablando no es un tiempo newtoniano, no es un tiempo mecánico, no es un tiempo subjetivo. No lo puedes determinar tú como coach. Tú tienes que preguntarle si tú crees que tienes el tiempo suficiente para alcanzar este objetivo. Sí, una vez que es corroborado que el cliente, su objetivo tiene que ver con un conocimiento creativo, tácito, propio, personal, la pregunta es ¿para cuándo lo necesitas? O si crees que tienes el tiempo suficiente. A lo mejor para Selvin ese proceso es 5 días o tiene el tiempo suficiente y a lo mejor para mí es un año. Esto es absolutamente subjetivo, ¿vale? Y otra cosa, esto es importante porque el coaching no directivo no tiene la idea
como ya lo hemos mencionado varias veces, de que la única manera de adquirir conocimiento de la humanidad es con la no directividad, es decir, No hay un conocimiento técnico que se transfiere y hay un conocimiento tácito que es imposible transferir aunque quieras. Entonces, si en el mercado existe, y esto es parte de la matriz de Creativa Urgencia, si en el mercado lo que está buscando el cliente ya existe, es articulable, se puede alcanzar leyendo un libro, se puede alcanzar de una manera técnica, ¿qué sentido tiene entonces el coach? No tiene ningún sentido. ¿Para qué vas a actuar allí? Si también ponte que el cliente requiera una alta creatividad, pero no tiene el tiempo suficiente, lo más adecuado seguramente lo que va a buscar ese cliente es un mentor. Porque es algo muy creativo, pero tiene poco tiempo y el mentor va a tratar de transmitirle esa experiencia y esa transferencia en poco tiempo, ¿sí? Entonces, esto es algo que hay que ahondar mucho más porque discernir, pero va en esos ejes de si el conocimiento que necesita es creativo y si tiene el tiempo, y ese tiempo subjetivo. Y luego, que quede claro, si es un conocimiento técnico, por ejemplo, yo pongo muchas veces un ejemplo, si tú lo que necesitas hacer es un Google AdWords, que es algo técnico, pues probablemente no necesitas un coach para hacer un Google AdWords, necesitas un experto informático o de marketing, porque esto tiene que ver más con el marketing, que te haga el AdWords adecuado, correcto en la plataforma. Pues no vas a necesitar un coach. Ahora, a lo mejor, si necesitas un coach para esto, no es para hacerte el AdWords, es para ver si esto es adecuado en este momento o quieres probar con otro tipo de técnicas como el boca a boca. O sea, pero es que claro. Esto es lo que hay que discernir con claridad, porque si lo que necesitas es un AdWords, sería también un poco ético decir, bueno, vamos a ayudarte como coach, y ¿para qué quieres el AdWords? ¿Y cuándo lo necesitas? ¿Y cómo lo necesitas? Y después no sabes hacerlo. Paga a una persona de marketing que te lo haga. ¿Sí? Pero son matices que se mueven eso, creatividad, urgencia. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Creo que no hay preguntas, pero tenemos el móvil ahora. Es que somos fatales con esto. Estamos tratando de ver las preguntas, pero como lo hemos volteado, porque no lo podemos ver. Por eso te ruego... Ahí está, ahora sí. Ay, ahora yo no sé cómo va a quedar esto editado luego. Te ruego que si tienes alguna pregunta... Vale, claro. No pasa nada. Te ruego que si tienes alguna pregunta, vayas a la landing page, a la página de la red del coach, /coachingodirectivo.com, o no, la red del coach.com /coachingodirectivo, y allí podremos contestar tus preguntas. Si te adjuntas al grupo de WhatsApp y tienes preguntas o dudas o quieres alguno de estos videos que hemos comentado, nosotros te lo podemos dar por ahí. Perfecto, Dani. Pues yo creo que nos quedan 3 minutillos. ¿Sí? Para despedir. Sí, se ha pasado volando. Vale, sí. ¿Alguna pregunta? No, me queda todo muy claro. Vale. Y si surge algo, pues ya en el siguiente capítulo lo vamos comentando. Pero bueno, sobre todo, leeros el libro porque es una metodología, es todo coherente y hay mucha chicha que en una hora no nos da tiempo. Yo intento explicar lo que he entendido y lo que me llevo, pero bueno, es muchísimo más que todo esto. Solo damos apuntes sobre todo para romper mito y ver realmente qué es el coaching no directivo. Sí, nos quedamos con muchísimas cosas en el tintero, es decir, se puede hablar mucho más profundo de las preguntas abiertas, del porqué, de las preguntas enfocadas y articuladas, que esto al que sea coach profesional le interesa mucho. ¿Qué quiere decir exactamente una pregunta enfocada? Por eso os vuelvo a remitir para despedirme. Ve a la landing page, ve la masterclass del Dr. Raviere donde habla de esta redefinición conceptual de objetivos. Ahí lo hace magistralmente. Y nada, apúntate al grupo, mándanos tus preguntas y ya sabes, el siguiente martes a las 8 de la noche estaremos con más, y entre medias vamos a colgar vídeos y material de apoyo para puntualizar y que esto sea lo más rico posible para todos. Y seguiremos aquí en el estudio del colaborador de la red del coach, que aquí ya habéis visto, la luz está muy bien y ahora tendremos micrófonos y esperemos que el sonido mejore. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo martes a las 8 de la tarde y nos seguimos por las redes. Y un saludo a Leo. Muchas gracias, Leo. Leo. Sí, chao. Bueno. Grábalo.